Mallina Ahogado es muy amplio. Solo el circuito tiene 30 kilómetros y después alrededor es otro tanto, así que es muy amplia la zona. Por eso viven tantas familias, ¿no? Hay alrededor de 3.000 ahora. Tenés la Costa del Azul, tenés la Loma Atravesada, tenés Mallín Alto, tenés el Saturnino y La Pampa, propiamente dicho de Mallín, ¿no? Todos esos lugares están prácticamente afuera del circuito. Dentro del circuito tenés Mallín del Medio, parte de La Pampa y bueno, todo lo que es para acá la parte del Cerro Bandera, que también hay muchos lotes y vive mucha gente. Y bueno, cuando se hicieron todos los canales de riego y todas esas cosas, era mucho menos. Cuando llegas a la montaña, hacia una cierta distancia, escuchas otro ruido, como es el ruido del viento, el ruido que hacen las plantas al moverse con una pequeña brisa. El roce de una planta hace como un quejido. Y eso aprendes a agudizar tus sentidos. Si canta un pájaro, lo vas a sentir mucho más nítido. ¿Por qué? Porque no hay otro ruido que interfiera. Y entonces empezás a agudizar el oído, la vista, todos los sentidos, incluso las vibraciones. Si uno grita en la montaña, el eco puede producir grandes efectos a distancia. Eso es lo negativo para ir. Cuando uno va a la montaña debe ser respetuoso de eso. Andar en silencio, observar todo. No porque alterás tanto a los pájaros que habitan, que pueden estar cerca, como cualquier bicho que a lo mejor nos parece que no hay nada y hay, porque no los ves. Usa todo lo que necesite, pero si no necesitas más, déjalo como está. Haces uso de todo, pero no abuso. Para ir a la montaña en realidad hay que tomarse su tiempo y observar todo. Hay muchas cosas que si no las observas no las entendés. Acá llegaba mayo y empezaba a nevar. No pocos, 30, 40, 50 centímetros acá en el valle. Ahora 5 centímetros. Y cambió, yo pienso que fuimos nosotros, los seres humanos, los que cambiamos todo eso. Porque, ya te digo, neva arriba, pero acá no. Porque también cambió la vegetación. Antes era otra la vegetación. Era más frío. Los deshielos acá, de estos pequeños glaciares que hay, tanto en el Perito Moreno, Hielo Azul, Dedo Gordo, hay pequeños glaciares. Empieza el deshielo en diciembre, enero y mediados de febrero. Ya después, ya empieza a nevar arriba en las cumbres. En esos 3 meses, todo el agua que se escurre llega al valle. Toda esa nieve que se derrite viene por debajo y pasa debajo de la pampa del Luden. Por eso es un acuífero.
hay un bosque muy tupido, de toda clase de bosque, que es lo que sujeta al terreno, porque hay mucha pendiente. Si mientras esté el bosque sujeta todo el terreno, está tan bien equilibrado que va a escurrir el agua lentamente. Todo ser humano necesita de la tierra, del agua y del bosque. Todos necesitamos, por eso digo, somos parte de la naturaleza. Mallín Ahogado ya te dije que es muy amplio. No tiene una red de agua. Por eso se hicieron 9 canales de riego. Pero si el canal no pasa cerca, no tiene agua para tomar. Por eso el agua debe ser limpia, debe ser pura, porque la gente está tomando esa agua. Si un día contaminan el agua, no hay vuelta de hoja acá. Desde la catarata Mallín Ahogado hasta la entrada al Quinquentreo se cortó el arroyo al medio. Quedó seco. Fueron 2 días nada más, porque fue un error técnico. Se estaba haciendo el canal cementado del Lude. Nosotros habíamos hecho un convenio que no nos dejen sin agua, siempre larguen agua. No sé cómo hacían, pero si hacían un tramo de la obra cementada, que por una orilla dejen venir el agua aquí, no nos dejen sin agua. Y no se dieron cuenta que nosotros habíamos abierto todos los canales de riego y el agua no alcanzó. Y allí vi cosas de un impacto terrible
A ambos lados del arroyo del medio, porque viene bastante encajonado, habían nalcaderos y helechos de 1 metro, pero muchos. En esos 2 días, las nalcas, que son unas inmensas hojas, nunca más salieron. Ni los helechos, ni las nalcas. A pesar que a los 2 días le largaron el agua. Pero como ya se había secado, demoró 2 días en llegar. Ahí anidaban los patos, anidaban un montón de bichos. Se fueron. Por eso no se puede cortar un cauce natural. O sea, ya vivimos ese impacto. Yo digo que eso fue para evaluar el daño que se ocasiona cuando se comete un error, ¿no?, de esa naturaleza. A mí me conoce mucha gente y pensarán, tengo amigos, mis hijos, mis nietos, dirán así, si don Roque sabía tantas cosas sobre eso, ¿por qué no lo dijo? Pónganse de pie, defiéndanlo. Defiendan el agua, porque yo sé lo que pasó antes, porque yo estaba como presidente de la Asociación de Regantes. Yo tenía que ver con todos esos canales. Si no los recorría todos, pero las compuertas sí iba y se las controlaba. Pues si no, no alcanzaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar el Pedregoso, el canal del Luden cementado, y que la pampa del Luden no se toque. Que sea una reserva intangible. Ojalá la gente tome conciencia. No hace falta ni ir a gritar, ni a tomar, sino hacer acto de presencia, es decir, no lo queremos eso ahí, nada más. Porque nos van a sacar el agua